¿Qué dice Efra? ¿Cómo va? ¿Qué más, Nachito? ¿Todo bien o no? Sí, nada raro. ¿Qué le Ahí, cuentan las voces en su cabeza? Uy. nada, me hablan de cambio climático, no me dejan dormir. Ay, ¿en serio? Es verdad. Yo también he estado soñando con el cambio climático. Y de hecho, le traigo una historia de cambio climático. Pónganle mucha atención. Yo soy Efraín Rincón Yo soy Ignacio Galán. y esto es Shots de Ciencia. Shots de ciencia. Bueno, Efra, cuénteme hoy de qué me va a hablar. Esta historia o este episodio comienza con este dato. ¿Usted conoce Our World in Data? Sí, ¿O es nuestro una mundo pa- en datos? Sí, es una página muy buena, está llena de gráficas y tablas muy útiles. Bueno, entonces si usted se metiera ahorita a ver cuánto se ha metido de emisiones de carbono, usted puede escoger el año 2019 y ahí usted se va a dar cuenta que se emitieron en total 36.71 miles de millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Y uno empieza a ver como un desagregado. Entonces imagínese esa torta. China puso casi la tercera parte. Estados Unidos puso la mitad de China. Los países de la Unión Europea emitieron solo el 5% de esa torta y el transporte internacional, bien sea por aire, tierra o mar, puso una tajada de casi la mitad de la Unión Europea. Y de ahí para abajo, todo eso se reparte entre los demás países, pues algunos más y otros menos, pero se reparte. Bueno, pero ya estamos acostumbrados a ver a China y Estados Unidos allá arriba. ¿Esos datos qué? Para ponerlo en contexto, hace unos días salió un análisis del New Climate Institute, que básicamente revisa y apoya la transición climática en el mundo. Ellos trabajan con países de Europa, porque digamos su sede es en Berlín, pero también con países en vía de desarrollo. Y parte de lo que hacen es fiscalizar, es ponerle la lupa a lo que están haciendo los gobiernos y también las empresas privadas frente a la reducción de sus emisiones y a la mitigación del cambio climático. Ok, como los veedores de todas esas promesas que adquirieron en el Acuerdo de París para que supuestamente la temperatura del planeta no superara 1.5 grados Celsius. Sí, entonces lo que hace este instituto fue que se coge 25 grandes empresas del mundo y cuando digo grandes empresas es de la magnitud de Google, de Amazon, hay una empresa que se llama Maersk, Sony, Carrefour, la sueca que hace muebles que se llama IKEA, Unilever, Nestlé, bueno, 25 de estas. Y según lo que calcula el informe es que todas ellas en el 2019 emitieron 2.7 miles de millones de toneladas. O sea, las 25 grandes empresas botaron la misma cantidad de CO2 que la Unión Europea o la mitad que los Estados Unidos. Sí, exactamente. Como quien dice, el 5% de las emisiones mundiales. Bueno, entonces para no darle más vuelta a este asunto, las empresas llegan y dicen, oigan, todo bien, nosotros estamos comprometidas para reducir nuestras emisiones de tal manera que vamos a alcanzar el cero neto o el net zero de emisiones al 2050. Esto quiere decir llegar a un punto donde sus emisiones netas, en teoría, son cero, porque cada molécula de gas que se ha mandado a la atmósfera se ha quitado otra. Exacto. ¿Y esto cómo se logra? Pues hay dos opciones, Sí. o reduciendo las emisiones o quitando gas de la atmósfera con uso de tecnología o a través de los árboles porque ellos capturan carbono a través de la fotosíntesis. Eso es lo que es cero neto o net zero que le llaman. Entonces las empresas dicen esto y se comprometen a llegar a ese cero neto y dicen, de hecho vamos a llegar así 100% en reducción de emisiones. Y hasta ahí uno dice, marica, maravilloso, qué chimba, buenísimo. En México dirían, qué chido, güey. Pero aquí viene lo importante. El instituto evalúa estos planes de estas empresas, los ve más de cerca, así escudriña lo que pueda escudriñar. Escudriñar. Perdón. Bueno, pero esto no es de gramática. Y se da cuenta que ese compromiso de reducción de emisiones, de hecho, no es del 100%, sino del 40% en promedio. No, pues lejos de ser net zero. Exactamente. Es como premio por no ser net zero. Bueno, ¿y qué más encontraron? Bueno, vea. Primero que casi la mitad de empresas, pues no la tiene clara en sus compromisos con cuánto van a reducir sus emisiones. Ahí está Nestlé, Unilever, el grupo BMW. Luego aparecen otro grupo de 3 empresas que sí tienen más claridad, pero como le contaba antes, sus compromisos para reducir emisiones no son al 100%, sino al 40%, pues en comparación con lo que emitieron en el 2019. Y en ese bulto está Google, Apple, Sony, Vodafone, etcétera, etcétera. O sea, esta gente solo va a reducir, si acaso, un 20% para los años que escogieron como meta. Los otros ya eran poquitos y estos es la mitad, pero ¿y Sí. qué año se pusieron de meta? Hay unos que van pues al 2030, otros que van al 2040 y hay otros que van al 2050. Y ya que hablábamos de esto del Acuerdo de París y de no pasarse de este límite del 1.5 grados centígrados en esta década, pues uno ve estos resultados y pareciera que las empresas no estuvieran haciendo grandes esfuerzos, porque encontraron que entre el 2019 y el 2030, en promedio solo van a reducir un 23% de las emisiones de su cadena de valor, o sea, de todos los
los pasos que tienen que completar para básicamente llegar a su producto o al servicio que venden. O sea, como la mayoría de los países, las empresas también se rajaron. Y para saber más cómo se rajaron, y también, de hecho, para ver unas jugadillas que hacen de puertas para adentro y para poder hablar de que son verdes y sostenibles, pues contacté a Carlos Eduardo Posada, un analista que trabaja en este instituto y que conoce bien esta investigación. ¿Qué le contó Posada? Entonces, el informe se concentra en medir 4 áreas. La primera es sobre las emisiones que las empresas reportan. Es decir, miran si en verdad reportan algo, si no reportan, si reportan más, si reportan menos, si están mostrando, por ejemplo, la cantidad de emisiones de los últimos 10 años. Si reportan incluso la intensidad de emisiones, es decir, cuántas emisiones genera cada uno de los dólares de ingreso o cada uno de los productos que venden. También pillan qué medidas están aplicando las empresas para reducir emisiones a su cadena de valor. Y si esas medidas, son suficientes o no, incluida la contratación o el uso de energía renovable en sus operaciones. Mejor dicho, le echan número a las metas que establecen. Entonces estudiamos cuál es esa meta, qué representa esa meta y desde cuándo lo miden. Bueno, ¿y eso qué les dice al final? Por ejemplo, una empresa puede decir, vamos a reducir las emisiones en 50% de aquí a 5 años. Y dice, pero con cuál es la base de donde están midiendo. Y cuando uno va a ver, la están midiendo desde el 2017, cuando tenían un montón de emisiones. Entonces, claro, pues reducir al 50%, cuando uno empieza con tantas emisiones de hace 3 o 4 años, en verdad representa una reducción mucho menor desde este momento hasta el año meta, ¿no? Y hay algo más que miran, y es que, por ejemplo, digamos que usted es una empresa y dice, oiga, yo para el 2030 me voy a comprometer a reducir este porcentaje, o para el 2040 este otro. Entonces lo que dice el instituto, bueno, chévere que se comprometa, pero ¿lo va a hacer de totazo o va a tener metas interinas? Y resulta que las metas interinas ayuda a que se pueda medir mucho mejor usted cuánto está reduciendo y si en verdad va en ese camino al que se comprometió. Si están compensando, o sea, si están comprando créditos de carbono, cuál es su política, y si están comprando esos créditos, si están aplicando criterios de calidad para los créditos que compran. Venga, hagamos un paréntesis rápido para explicar qué es un crédito de carbono. Listo. Digamos que yo soy una empresa en Alemania que está emitiendo CO2 a la atmósfera, y en la Amazonía de Colombia hay un bosque y una comunidad indígena que vive en esa tierra. Mientras yo estoy poniendo CO2 en la atmósfera, los árboles de esa tierra lo absorben en sus hojas, sus troncos, sus raíces. Chévere. Y se calcula más o menos cuánto CO2 se está comiendo ese bosque. Cada tonelada que ha consumido es un bono de carbono. Y yo, como fábrica, hago cuentas, hablo con la comunidad y le digo, oiga hermano, necesito 7 bonos de carbono porque yo estoy echando tanto a la atmósfera. En teoría, la plata que usted paga, una parte iría a un intermediario, si es que lo hay, y la otra, pues se le paga a la comunidad que vive en ese bosque, la que es responsable por él. Sí, y otra vaina ahí para detallar es que esta vaina siempre tiene como mucha letra menuda y los bonos no es que sean en cualquier tipo de bosque o la compensación que se haga no es en cualquier tipo de bosque. Necesita ser un bosque que esté en peligro, o sea que verdaderamente valga la pena meterle plata para que se proteja. Sí, la idea es que el bono mismo es un incentivo para que un área vulnerable sea mantenida. Listo. Volviendo a todo esto, pues uno dice, en el papel el negocio funciona, ¿no? Pues uno ve que tiene sentido. Pero entonces lo que hace el instituto es revisar, por ejemplo, estas empresas, cómo están haciendo esa vuelta de las compensaciones. O si de pronto están haciendo contribuciones a proyectos de mitigación de cambio climático, pero sin reclamar los créditos, simplemente como donaciones, digamos. Y según el área que revisan, ¿cómo hacen para saber si algo es mejor o peor que otro? Buena pregunta. El informe tiene 2 criterios, uno que es integridad y otro es de transparencia. La transparencia se refiere a, como su nombre lo dice, qué tan transparente es su información, si es de acceso público, si es fácil de conseguir, si es un registro que se entiende, ¿no? Y la integridad es básicamente qué tan coherentes son sus planes y si se ajustan con los compromisos del Acuerdo de París del 1.5 grados centígrados. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando una empresa dice voy a neutralizar las emisiones, no está diciendo que va a parar de emitir. También puede estar comprando estos bonos de los que les hablamos y al final es un cero neto. Sí, esa parte es muy importante porque ahí uno ya empieza a ver esto de las compensaciones, que es como, porque ellos también, digamos, aparte de lo de los bosques, a veces pueden pagarle a empresas que digan, oiga, nosotros ya reducimos nuestras emisiones, pero podemos seguir reduciendo más. Entonces, de alguna otra manera, vendemos esos excedentes a empresas que estén buscando reducir emisiones o compensar. Y esto es muy común en los mercados de carbono. De hecho, en el informe, 24 de las 25 empresas tienen objetivos climáticos que principalmente dependen de estas compensaciones. Pero, digamos, el offsetting de esta forma no es aceptable, o sea, no es equivalente emitir unas emisiones a la atmósfera
y luego sembrar árboles para recuperarlas. Porque además plantar árboles árboles o pagar para que se proteja un bosque no le garantiza a nadie que las emisiones que había capturado de esa zona van a quedar ahí. Un ejemplo muy grande de esto es los incendios forestales, como los que han pasado en la Orinoquía colombiana. Sí, ok. El carbono que había captado la vegetación a lo largo del tiempo se liberó en un momentico por la combustión, y ese carbono que se daba por capturado, pues no estuvo ahí para siempre. Definitivamente esta vaina de los mercados de carbono me hace pensar que esto suena como muy bonito todo, pero juepucha, hay que en verdad ponerle mucho el ojo, porque lo que ya hablaba con Posada es que no es decir dejen de hacer compensación, porque pues funciona y hay que hacerlo, pero no puede ser la única vía y la principal estrategia para actuar frente a la crisis climática. Y por ejemplo, las compensaciones que ya están en marcha, pues uno ojalá no aspira a que sean de buena calidad. Okay. Obvio, los esfuerzos también deben enfocarse en la reducción, si no, no tiene sentido. Siempre es mucho más caro mitigar que haber prevenido. Consejo para la vida, mejor mitigar que prevenir. Ah, no. Prevenir que Mejor mitigar. prevenir que mitigar. Jijiji. ¿A usted no le parece que las empresas se dan garra con esto de los discursos verdes y que están contribuyendo mucho al planeta? Sí, completamente. Siento que se gastan mucho más dinero en marketing para hacernos creer que les importa que de hecho invirtiendo en mejorar las cosas. Entonces mire lo que encontró también este informe del New Climate Institute. Resulta que en el 2021, pues esas empresas dicen, reconózcanos como carbono neutral. Pero a la hora de la verdad no es que todo el conglomerado de empresa sea carbono neutral. Ellos deliberadamente escogen ciertas marcas o cogen ciertos sectores de toda su producción para decir que es carbono neutral. No, ¿cómo así? Espere, explíqueme. Nestlé es un buen ejemplo. Dentro de las emisiones que una empresa puede producir, digamos que se pueden dividir en dos. Una es la de su cadena de valor. Como decíamos, es todo lo que necesita para producir su producto. Entonces imagine que Nestlé tiene que pensar en la plantación de cacao, en después llevar el cacao a otro lugar para procesarlo, en la producción de leche, toda esa vaina. Mejor dicho, todo lo que implica o todo lo que está detrás para producir el chocolate que usted compra en el supermercado. Y el otro tipo de emisiones son las operativas, es decir, todo el carbono que puede liberarse cuando funciona la planta física de Nestlé en Suiza, cuando se prenden las luces, la ventilación, el aire acondicionado, etc. Pero eso de entrada es mucho menos de lo que produce la cadena de valor. Obvio, si yo veo un chocolate que dice Net Zero, yo no voy a creer que el edificio donde lo produjeron no está emitiendo, sino que la creación de ese chocolate no emitió CO2, ¿no? Eso es lo que a usted no le cuentan como consumidor. Lo que no entiende el consumidor es que las emisiones operativas de esta empresa, como Nestlé, por ejemplo, son muy pocas. Las emisiones operativas en verdad miden las emisiones de la electricidad de las instalaciones y las emisiones de la operación de la empresa, más no mide las emisiones de los productos al ser usados, que son la mayoría, o las emisiones de los productos al ser producidos, los que vienen de los proveedores. Entonces, digamos que estudiamos fue la letra menuda, digamos, de los compromisos que hicieron todas las empresas. Este tipo de prácticas son ya muy cuestionables y también hay otras como las que hace esta empresa Unilever, que es de básicamente productos de belleza y cuidado personal y del hogar. Entonces, ellos tienen un discurso que suena muy bonito, ¿no? Dicen, públicamente no vamos a utilizar créditos de compensación, sino que vamos a reducir nuestras emisiones y además dicen, estas son nuestras metas. Si usted le dicen esa vaina, ¿usted qué piensa? Se oye re bien, me parece mejor que la otra opción. Todo suena de maravillas. Pero luego, cuando uno estudia, es que ellos tienen un fondo interno en el que distribuyen dinero a sus marcas individuales y a sus marcas individuales les permiten declarar ese net zero, ¿sí? Entonces usted va al supermercado, como decía, ve esa marca y además dice ahí Climate Positive. ¿Climate Positive? Sí, ¿cómo sería en español? ¿Positivo climático? No. Positivo para el clima. Ajá. Y eso en el argot de las finanzas del cambio climático, básicamente lo que usted le está diciendo es, oiga, nosotros somos net zero, cero neto en carbono, pero además hacemos más y quitamos el carbono de la atmósfera, ¿no? Tenemos proyectos de reforestación, le metemos plata a tecnologías y toda esta vaina. Pero entonces es como que la empresa por un lado, o sea, pone una cara por un lado, digamos el holding pone una cara, pero las marcas individuales sí se les permite hacer esa compensación para poder poner el branding de Climate Positive. Entonces, cuando uno va a ver ese compromiso de no hacer compensación climática, pues en verdad no es muy cierto. Sí, eso ya tiene un nombre propio últimamente. Creo que el greenwashing es algo que hemos empezado a percibir en nuestras vidas normalmente y es empresas haciéndonos sentir que están haciendo cambios cuando de hecho solo quieren vendernos más. Claro, y además como que después le echan la culpa al consumidor y le dicen, usted es el que debe cambiar sus modos de consumo de vida. Venga, le vendo esta vaina
que le va a ayudar a cambiar cómo vive, ¿no? Claro, Efra, por ahí le dejo una inquietud y es que, por ejemplo, la huella de carbono pues encuentra su origen en la campaña de marketing de la British Petroleum. Imagínese el nivel a donde llega esto. No, en verdad, sí da rabia porque básicamente ellos dicen, oiga, déjenos emitir, todo bien. Más adelante vamos a compensarlos. Y es como el que peca y reza, empata. Y pues en el clima creo que esa vaina no cabe. Bueno, pero en una tonada menos oscura, ¿alguna empresa por lo menos está haciendo las vainas bien? Sí, bueno, es cierto, solo estamos hablando de lo paila de todo. Bueno, partamos de que todas se rajan. Pero en el detalle hay lo que ellos llaman ejemplos de buenas prácticas. En ese sentido me parece interesante empresas como Vodafone o la Deutsche Telekom o Maersk que se han comprometido a reducir más del 90% de sus emisiones. Y ese restante, pongámosle 10 o 8%, lo compensarían con créditos de carbono que ojalá sean créditos de buena calidad. ¿Usted ha visto esta empresa de containers que se llama Maersk, que son unos buques, o también cuando uno va en carretera en Colombia ve como esos containers y dicen Maersk? ¿Los ha visto? Sí, creo que sí. Bueno, pues ellos al parecer le están metiendo una buena plata a buscar tecnologías que no emitan carbono. De hecho, fue la que mejor le fue en el informe. Y la calificaron así porque, aparte de ser ambiciosa y decir vamos a reducir entre un 90 y 95% nuestras emisiones de la cadena de valor, ellos dicen y nos vamos a poner metas como intermedias o interinas para cumplirlo. Bueno, no serán perfectos, pero demuestran que se puede apostar en parte importante a la reducción. La cosa es tener la voluntad. No son solo los bonos de carbono y las empresas dándose bombo por reducciones fantasmas, también terminamos haciendo regulaciones ingenuas y cuestionables. ¿Usted ha oído hablar del Renewable Fuel Standard? No, ni idea. Bueno, es una de las regulaciones más importantes del mundo para el uso de biocombustibles. Últimamente ha sido puesta bajo la lupa porque se encontró una cosa muy loca, man. Y es que el etanol derivado de maíz producido en los Estados Unidos, ¿sí?, termina produciendo más CO2 que un galón de gasolina si se cuenta toda la cadena de producción. Ok, o sea, esto es como borrar con el codo lo que usted escribió con la mano, más o menos. Exactamente. Las conclusiones del estudio decían que esta regulación incrementó el precio del maíz en Estados Unidos en un 30%. Esto contribuyó a que se ampliara entonces el área de este cultivo. Y en los años subsiguientes a que fuera instituida la regulación, este incremento ocasionó un uso adicional en fertilizantes de entre un 3 y un 8% y un incremento en la cantidad de compuestos contaminantes que llegaban al agua entre un 3 y un 5%. O sea, de entrada uno dice que bueno, un biocombustible, pero si uno mira la cadena de producción puede terminar siendo peor a lo que ya tenemos. Sí, es como ver la punta del iceberg, pero debajo de la superficie hay un montón de procesos que uno desconoce y que vale la pena ver con pinzas. Es de las tantas paradojas del cambio climático, mejor dicho. Bueno, pero entonces, ¿qué onda? ¿Cómo queda todo después de este análisis? La verdad, yo estoy como confundido. Ay, pues es difícil, en verdad. Siento que este tema es complicado y decir un veredicto pues también es difícil porque todavía en efecto le falta mucho a la industria privada para que uno diga, oiga, están recomprometidos con un porcentaje considerable de reducción de sus emisiones. Y lo otro es que todo depende de que ellas quieran comprometerse, porque, venga, le cuento, las empresas no están legalmente obligadas a cumplir sus metas. No Sí, puede ser, Efra. Sí, eso me contaba Posada. O sea, esto implica que no hay una regulación estandarizada de las empresas y básicamente que pueda ocurrir que, pues como ocurre, que ellas terminen poniendo las reglas y precios y toda esta vaina. Pero entonces, ¿de qué sirven todas estas promesas si no son legalmente comprometedoras? ¿Qué onda? No sé, pero bueno. Ay, lo que sí me queda claro es que ya se empieza pues a hablar más de toda esta vaina de las compensaciones, porque es que por ahí esa es una de las vainas que me ha sorprendido de esto, y es que esto de las compensaciones, los bonos de carbono, el carbono neutral y en general el mercado de carbono, pues ya vamos entendiendo que no es así eso, compremos y vendamos, sino esto hay que verlo con más pinzas. Buenas, ¿qué onda? ¿Todo bien? Oigan, les queremos contar una cosa. Este cuento de la ciencia chache, la charladita y chévere, se está poniendo cada vez mejor. Sí, y queremos seguir hablando de ciencia, pero con ustedes, porque sin su apoyo, pues este cuento no tendría mucho sentido. Por eso los necesitamos. Shots de Ciencia está en Patreon. O Patreon. Y esto es una plataforma en la que se pueden volver nuestros patrocinadores o sponsors y solo están a un clic de distancia. Sí,
En patreon.com/shotsdeciencia ustedes escogen con cuánto quieren ayudarnos mensualmente y ya está. Así que los invitamos a ver nuestro canal de YouTube y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Muchísimas gracias por su apoyo y brindemos por el placer de saber más todos los días. Shots de ciencia. Aquí está Nacho. Y aquí Efra y esto es Shots de Ciencia. Bueno, y nos acabamos de quedar en que salió un informe del New Climate Institute en Berlín en el que revisaron las promesas y planes de 25 grandes empresas del mundo, tipo Sony, Google, Unilever, bla. Sí. Y en general se rajan. Sus compromisos no apuntan a ser carbono cero, sino carbono 40% o algo así. Sí, básicamente dice una vaina y a la hora de la verdad están en otra cosa peor. Bueno, y además que una buena parte de estas empresas, que es lo que me ha rondado la cabeza todo el tiempo, es que le dan mucha prioridad a estas estrategias de compensación y al mercado de carbono, pero no tanta a la reducción de verdad de sus emisiones. Y sobre esto, de hecho, le quería hablar, Nachito. Listo, ya lo puse a grabar entonces, también por acá. Listo. Bueno, Camilo. Conversé con Camilo Ortega. Mi nombre es Camilo Ortega, yo llevo más o menos 20 años trabajando en temas de bosques y cambio climático en Colombia. Yo busqué a Camilo porque fue precisamente esto que me inquieta del mercado de carbono y quería saber más de la vaina, porque si uno lo piensa bien, pareciera que las empresas están utilizando esto como su tarjeta de presentación y lo que se necesita de la reducción pues no está ocurriendo. Entonces yo dije, pues veamos esta vaina con más detalle a ver cómo funciona. Sí, Efra, por favor, explíqueme esto, que eso que me contaba de que las empresas no están vinculadas legalmente a sus promesas, como que no tiene sentido para mí. ¿Qué le dijo Ortega? Bueno, entonces voy a intentarle explicar. En el parqués del cambio climático, todos los países juegan, ¿no? No hay ninguno que se quede atrás. Solo que hay unos que por décadas han emitido una gran cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y pues se han industrializado. Sí, los llamados países desarrollados o los que vienen incluidos en el anexo 1. Y también están los países que llamamos en vía de desarrollo, que emiten pero menos. Entonces en 1997 se crea el Protocolo de Kioto, que es un tratado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y les dice a estos países industrializados, oiga, ustedes sí que están dándose garra, ¿no? Están bombeando resto de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no les da pena? Usted tiene que ser responsable de esta vaina y se tiene que hacer cargo, mejor dicho, les pone límites para lo que están emitiendo y los compromete a empezar a reducir. Pero como en el país no es el que está emitiendo per se, sino es la industria y la gente que vive en ese país los que emiten, pues son ellos los que les toca verdaderamente mitigar. De esa manera comenzaron a generarse unos mercados internos también dentro de cada uno de estos países para ver cómo podían tener unos cupos transables en algunos casos o unos límites, para ponerlo de manera sencilla, sobre cuánto podía emitir cada sector. ¿Y cómo se hace mitigación internamente? Bueno, como le decía ahorita, si hay una empresa de un sector que le dice, mire, yo puedo reducir más de lo que me tocaba reducir, entonces puede tener como un excedente, ¿no? Un bonito ahí, un crédito que se lo puede ofrecer a otra empresa para que le pague el favor, ¿no? Esa reducción. Entonces eso comenzó a llamarse, digamos, como esos certificados de carbono, que en algún momento pudieron ya comenzar a ser percibidos como un commodity, como un elemento que podía ser transado entonces en un mercado. Y bajo la premisa de que como el cambio climático es global, es decir, no importa desde qué lugar se emita dióxido de carbono, finalmente va a terminar en la atmósfera, pues llega el capitalismo, el mercado, la economía y ya se abre esta vaina a todos los países. Y los que no tienen o no están comprometidos a reducir sus emisiones, pues tienen la posibilidad de ofrecer a otros países, los que están emitiendo, de quitar o disminuir, ¿no? Sus emisiones. Y ahí aparecen los mecanismos de desarrollo limpio, o MDL, o en inglés CDM. ¿Y qué son o qué? Bueno, imagine que usted es un país en desarrollo, pongámosle Ecuador, y tiene algún proyecto de mitigación de emisiones de dióxido de carbono, como un proyecto de reforestación. Lo que usted puede hacer es venderle a algún país desarrollado, llámese España, créditos de carbono, y a la vez ese país invierte en su proyecto. Entonces España le paga a Ecuador por esos proyectos y todo eso ocurre bajo estos mecanismos del desarrollo limpio. Y al final se emite un certificado de reducción de emisiones. Este certificado decía, yo reduje tantas toneladas de carbono o su equivalente, dependiendo si eran otros gases de efecto invernadero, y esto tenía un costo que se iba dando en el mercado de la misma manera que se regulan los mercados de cualquier otro tipo de commodity. Así nace esta idea, o los planos del mercado de carbono, como una manera más flexible que podían tener los países para mitigar sus efectos en la crisis climática. Bueno, otra vez, hasta ahí parece que suena bien. Exactamente, y esto se va a repetir, la verdad. El rollo es que hay muchos vacíos en el protocolo de Kioto.
pues por lo menos en materia de este mercado. A ver, deme ejemplos. Mire, revisando la información para este episodio, pude preguntarle a otra persona que se llama Juan José Guzmán. Él es economista y profesional en desarrollo sostenible en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Entonces él me decía que Kioto lo que hace es exigirle únicamente a los países industrializados, o sea, los del anexo 1, que se pongan las pilas con sus emisiones. Pero esto de entrada ya comienza a ser problemático porque no le pide nada más a los países en desarrollo. Y oh sorpresa, en los países en desarrollo está metida China. Entonces el protocolo lo que hace es categorizar de una, si usted es desarrollado, compra, y si usted está en desarrollo, pues venda. Pero esto no le gusta claramente a todos los países. Claro, me imagino al abominable hombre naranja echando humo porque China tiene excepciones y él no. Sí, yo también me lo imagino, no puedo dormir. Y es que lo otro complicado de esta vaina de Kioto es la flexibilidad que se le da al mercado, porque no hay unas reglas globales como aceptadas, sino fácilmente un país podría como básicamente decir, vea, yo le compro y estas son mis reglas, y otro país dice, no, yo le compro de esta otra manera, y el que vende lo vende así, y un tercero lo vende asá. Entonces eso no dejaba que todo fuera unificado. No, y para un contador debe ser el infierno. Imagínese intentar contabilizar qué está pasando en los bonos y nadie usa las mismas reglas. Sí, como que en el papel tenía sentido, pero en la práctica la evidencia arroja que este sistema en verdad es desordenado, porque pasa esto que usted empieza a contar frutas, pero entre las frutas hay peras, manzanas, bananos, y que además es poco probable que se haya alcanzado el objetivo de compensar realmente las emisiones de un país. Imagínese, Efra, gente robando en un mercado no regulado. ¿Quién se lo habría imaginado? Y así todo se va dando hasta que llega el Acuerdo de París en el 2015, que a diferencia del protocolo de Kioto, ya no habla solamente con los países industrializados, sino que les habla a todos los países. Les habla, pero no los obliga. Y ahí aparece lo que se llama Contribución Nacionalmente Determinada o NDC, que básicamente son los compromisos o lo que cada país promete a reducir, qué cantidad, cuándo lo va a hacer, tiene que pasar planilla para que revisen que lo está haciendo, cada vez tiene que ser más ambicioso. Y precisamente en ese Acuerdo de París se vuelve a hablar de los mercados de carbono en el artículo 6. Que básicamente lo que busca es poner en regla los mecanismos y las maneras en que los países pueden cumplir sus metas de mitigación a través del mercado internacional de carbono. Pero solo hasta la COP26 del 2021, o sea, la reunión donde se juntan todos los países que están afiliados a esta Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático. En Glasgow, sucedió el año pasado, ahí se empieza a definir las reglas de este mercado regulado entre países. Solo que todavía hace falta ajustar más tuercas. O sea, todavía seguimos sin saber cómo es la vuelta bien. ¿El mercado de carbono que se propone en el Acuerdo de París ya está en marcha al menos? No, esa vaina del mercado de carbono va a existir cuando las reglas estén listas. Pero hay cosas que ya se están avanzando. Por ejemplo, en Glasgow se definió que no podía ocurrir una doble contabilidad de estos créditos de carbono. ¿Cómo así doble contabilidad? A ver, se lo mando con un ejemplo. Piense en Colombia y Alemania, ¿sí? Colombia le vende a Alemania proyectos de compensación de emisiones. En el orden de las cosas está que ese proyecto, pues digamos porque Alemania lo compra, pues solo le cuente a Alemania y no que Colombia diga después, yo también voy a utilizar esto para mis compromisos. Bueno, tiene todo el sentido, ¿no? Sería como venderle una bolsa de arroz a dos compradores distintos. Sí, y es que además también puede haber doble contabilidad más parecida a lo que usted está diciendo. Puede pasar que un país diga, yo tengo este proyecto de compensación y se lo vendo a esta empresa y esta empresa me paga por preservar unas hectáreas y yo cojo esas mismas hectáreas y se las vuelvo a vender básicamente todo el bono, todo el carbono que puede capturar, se lo vendo tal cual a otra empresa y en teoría yo estaría ganando doble. Bueno, Efra, pero eso también me deja pensando, si la regulación de antes no aplica y la de ahora está incompleta, pero pues ya hay una cantidad de acuerdos firmados en el marco de lo de Kioto, pues ¿cuáles valen algo y cuáles no? Ay, no sé, Nacho, es que ese es el tipo de contradicciones que tiene esta vaina. Eso todavía no está resuelto. Esto es vacío tras vacío, tras vacío, tras vacío. Lo único que yo diría es, bueno, por lo menos ya empezamos a hablar del tema. Claro, menos mal empezamos a hablar del tema teniendo en cuenta que esto no lo podemos tomar con calma. No es que el cambio climático sea nada serio, no. No, más calorcito, sacar el coco loco. También queda, por ejemplo, ahí para que se coman las uñas otro poquito, estos mecanismos de desarrollo limpio que nacen en el protocolo de Kioto, donde se venden proyectos para mitigar, certificados de reducción de emisiones. ¿Cómo van a entrar, por ejemplo, en este nuevo mercado de carbono que se quiere regularizar, ¿no? Y ahí se prenden las alarmas porque hay que ver cómo se van a hacer esas cuentas para que no sean raras, que se mantenga la transparencia. Que no pase lo de la doble contabilidad que decíamos. Exactamente. Todo eso hay que definirlo. Y ahí van.
ahí le dejo, ahí van. Por ahora lo que hay es un mercado voluntario de quienes quieren comprar bonos y quienes los quieran vender. Y ahí en teoría son los países los que llevan la contabilidad de lo que reducen. Tengo un poco miedo de preguntarle esto, Efra, pero ¿eso está regulado? ¿Usted ha visto el queso Gruyère? Como que tiene huecos. Sí, O sí, sea, sí. entre más queso, más huecos, pero entre más huecos, menos queso. O sea, entre más queso, menos queso. Esto yo siento que es algo así. Es que eso tampoco está definido. ¿Quién pone las condiciones es el país que compra o el país que vende? Pregunta. Eso no se ha definido bien y también puede ocurrir que entonces haya una doble contabilidad. Ah, bueno, igual lo importante es que estamos confiando en las buenas intenciones de las personas, que en el mercado nadie se aproveche de eso ni meta la mano. Sí, en teoría, no mentiras, en la práctica esto tiene, como dicen las abuelas, tanto de largo como de ancho. Pero bueno, después de echar este gran paréntesis, volvamos al tema de las compensaciones y a uno de los puntos que me parece más difíciles para tocar, y son los bosques. Aquí va Camilo Ortega otra vez. Entonces, con los bosques hay un problema muy fuerte asociado a todo el tema de la permanencia que puede llegar a tener esta solución. Y otro problema es que si se logra proteger un bosque en peligro, puede ocurrir, porque eso ocurre, que entonces la gente que está deforestando, se vaya a otro lugar y empieza a deforestar ahí. Y eso se llama fuga de emisiones. ¿Quiere que le cuente más, Nayo? Sí, explíqueme un poquito más. Bueno, parece en Colombia. Ajá. Resulta que aquí la tenencia de tierra en los bosques es prioritariamente pues, de comunidades indígenas y campesinas, ¿cierto? Sí, esa vaina se reguló en la Constitución del 91, si no me equivoco. Y aquí es donde comienzan las paradojas, Nacho. La gracia de estos mecanismos de la neutralidad de carbono y la reducción de emisiones es que pues no sean tan caras, porque si son muy caras entonces la gente se va a desincentivar y ya no va a querer comprar bonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí en el papel pues uno dice, bueno, baje precios, la transacción aguanta. Pero resulta que aquí la tierra, en Colombia, la tierra está supremamente conectada a la vida de la gente. Así que la situación se vuelve más compleja. Entonces, claro, si usted va a comenzar a generar algo muy barato, entonces al final lo que hace es condenar a esas personas que están allá a que sigan teniendo una vida paupérrima, ¿sí? Entonces, claro, afuera Apple y otra cantidad de empresas que pueden llegar a decir que son carbono neutras, por poner solamente un ejemplo, a veces no se hacen la pregunta del origen de esos certificados. Bajo la lógica de pagarle a las comunidades que habitan los bosques es que funciona la estrategia Red+, que fue creada en 2007 para proteger los bosques y que las comunidades que lo habitan reciban un pago por cuidarlos. Las empresas que quieran comprar bonos y reducir su huella de carbono, pues les pagan. Exacto, sí. Y compran esos bonos pues para neutralizar sus emisiones. Vea, en Colombia, por ejemplo, hasta donde yo revisé, había 98 proyectos Red+, según el RENARE, que es el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Ahí es donde se carga todo este tipo de proyectos. Y hay proyectos como el de la selva de Mataben, que queda entre la Amazonía y la Orinoquía colombiana, que lleva ya varios añitos vendiendo bonos de carbono. Y por ejemplo, en esa selva está el Resguardo Indígena Unificado de la Selva de Mataben. Están los pueblos Icuani, Piapoco, Piaroa, Pinabé, Curripaco y Cubeo. El Gran Resguardo Unificado de la Selva de Mataben tiene 1.800.000 hectáreas y es uno de los territorios indígenas más grandes. Uno escucha historias sobre esto y hasta suena muy bonito. En este sector, desde el año 2012 se viene implementando una estrategia de conservación de Pero bosques. la verdad es que la realidad sobre estos mercados de carbono es más peluda y tiene más vericuetos. Por ejemplo, en Colombia, desde el 2017, el país le puede poner un impuesto al carbono a las empresas por las emisiones que están emitiendo. Y de hecho, este impuesto le inyecta al presupuesto anual del país 425.000 millones de pesos. Pero usted como empresa puede comprar bonos de carbono y salvarse de estos impuestos, de no tributar. E idealmente, cuando usted compra estos bonos, pues el beneficio también va para las comunidades. Como en los proyectos Red+. Sí, y aquí también se han visto lagunas con las compras de estos bonos. Tal parece que hay proyectos que pueden estar vendiéndole a empresas lo que se llama aire caliente, o sea, que no tienen en verdad un impacto real en el clima ni en la conservación. ¿Y por qué? ¿Porque están haciendo contabilidad doble o porque son bosques que no existen o qué? Eso, y que también ocurre que la cantidad de carbono que terminan diciendo que su bosque puede capturar se infla. Es como si especularan, pero con el carbono. Y de hecho, este proyecto que le conté, el de la selva de Mataben,
según un informe del Carbon Market Watch, que es de estas instituciones que le pone el ojo a toda esta vaina, dice que tal parece que ellos están vendiendo aire caliente a las empresas. Para entender bien esta vuelta, le recomiendo que se lea el reportaje que hizo para Mongabay el periodista Andrés Bermúdez Líbano. Se llama "El mayor proyecto de bonos de carbono de Colombia podría estar vendiendo aire caliente". Así por ahí lo leí. Es denso, ¿no? Como todo esto. Y hay algo que me llamó la atención de ese reportaje y que también hemos tocado, pues el tema con Camilo Ortega sobre las comunidades. Resulta que las comunidades les preocupa que no haya control sobre las personas o las instituciones o agencias intermediarias que puedan ir participar en esas transacciones y que pueda que se aprovechen y se queden con más plata o recursos de los que les corresponde. Claro, como que el intermediario busca una relación abusiva para ordeñar a las personas que de hecho son propietarias de estas tierras y estos servicios. Alguna vez hablando o intentando explicarle a un indígena la manera más sencilla todo este tema de red, después de que terminamos la conversación, él me dijo: Camilo, pero es que entonces ustedes le están dando el dulce al niño que se está portando mal. Y sí, precisamente todos estos mecanismos de compensación, de alguna manera, es reconocer a los otros o darle unos incentivos a ciertos actores para cambiar esas malas prácticas. Entonces, le estamos dando el dulce a los niños que se están portando mal. Como si fuera poco, ante ese temor de que los intermediarios se aprovechen, me quedó sonando un episodio del podcast de la periodista María Jimena Duzán con Rodrigo Otero, el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo, que habla de un fenómeno que me pareció bien crudo sobre los bonos de carbono. ¿Qué es qué? Los Carbon Cowboys. Como los pistoleros del viejo oeste, pero ¿qué tiene que ver con el carbono? ¿Se acuerda que hace un momento usted mencionaba que entre las empresas y estas comunidades que viven en los bosques pueden haber intermediarios, ¿no? Que a veces no son los más honestos. Pues esos son los Carbon Cowboys. Son intermediarios que por un lado hablan y negocian con la gente. Les preguntan, bueno, ¿usted en cuánto me vendería el carbono que puede captar esas hectáreas? Y por el otro, hablan con las empresas para venderles esos créditos, ¿no? Entonces ahí queda el poder en ellos para ver si de pronto se aprovechan de la gente y sacan una tajada. No voy a poner nombres, pero digamos que ahí se sabe que las personas que comenzaron a vender estos certificados, pues tuvieron unos réditos mucho mayores a los que les terminan llegando a las comunidades. Y a propósito de esto que dice Ortega, bueno, pues digamos que sí, van a ganar plata porque de alguna otra manera están buscando vender y cuadrar y llamar para que se hable con y toda la vaina, como hacer que el negocio funcione. Solo que al final, como el mercado termina poniendo las condiciones, si alguien que le llegan al bosque, a su comunidad, le dice, venga, yo le doy estos pesos para que usted me venda este carbono que guardan esas hectáreas y usted no sabe cuáles son los precios reales, pues pueden estar metiéndole los dedos en la boca porque de pronto le están cobrando menos. La falta de información los deja vulnerables pero entonces, ¿cuáles son los mecanismos que protegen a las comunidades para que no las ordeñen? Ah, pues esa es una buena pregunta. ¿Cuáles deberían ser esos mecanismos más bien? Uno de los componentes asociados a esas salvaguardas es la distribución justa o la equidad asociada a esto para evitar que este tipo de actores se vean, digamos, en una situación de desventaja frente a personas que están, no sé, con simples temas como desde el idioma, teniendo que hacer una negociación en inglés, pues ya en una sensación de desventaja. Bueno, ¿y cómo es lo de los Carbon Cowboys? Pare oreja. Comienzan entonces a hacer firmar a las comunidades una serie de compromisos, muchas veces a 30, 100 años, e incluso incluyendo unas cláusulas de confidencialidad que realmente son leoninas para con estas comunidades. No, ¿cómo así? ¿Intermediarios abusando de comunidades indígenas y tradicionales y rurales en Colombia? Nunca se habría oído. Para que este shot le quede más amargo, le voy a contar otro datico. Venga. Vea, hay cosas tan densas que me contaba Camilo y era que se llevaban a los representantes de las comunidades a tomar trago, a tomar chorro, y ahí básicamente garantizaban la firma. O por ejemplo, que terminaban negociando con personas de la comunidad que supuestamente representaban a la comunidad y se tomaban las decisiones sobre el territorio. ¡Oh! ¿Votos comprados, Efra? Eso tampoco nunca había oído yo. Sí, ven, Nacho, es que es como todos los ejemplos de corrupción que se repiten en distintas esferas, parce, es que esta vaina necesita de mucha atención. Y entonces uno diría, bueno, por allá en Glasgow, re lejos de las selvas estuvieron negociando estas vainas y uno dice, bueno, pues ojalá
se pueda llegar a que existan reglas claras de verdad, ¿no? Que se pueda saber qué se compensa, cómo, de dónde vienen los certificados, ¿no? Porque es que ahí hay gente, si son de calidad, y pues ojalá que al final no se esté vendiendo aire caliente, y uno esperaría que con eso pasara algo. Bueno, ¿y en Colombia qué? ¿Hay algún como plan para el futuro? ¿Vamos a entrar a ese mercado internacional o...? Bueno, pues hasta que el mercado internacional no esté listo, pues en Colombia no podría entrar porque no está listo. Pero ahí hay que dejar claro una cosa. Imaginemos que el mercado internacional ya existe. Resulta que Colombia tiene el compromiso de cumplir sus metas de mitigación, o esto que se llama las NDC que mencionábamos, de reducir en 51% sus emisiones de aquí al 2030. Y si entra al mercado internacional de carbono hipotéticamente, tiene que sí o sí asegurar bonos para venderle a otros países. Ok, entonces básicamente si nos inscribimos a ese mercado ya quedamos amarrados. No solo tenemos que bajar ese 51%, sino tenemos que tener como un excedente para vender en bonos. Sí, el riesgo es ese que pueda quedar colgados. Pues qué reto, ¿no? Porque vamos re mal ya y ahora tendríamos que no solo mejorarlo y llegar a nuestra meta, sino sobrepasarla de lejos. ¿Sí ve? Ay, Nacho, es que no dejan de salir taras y más taras y taras. Todavía quedan muchas cuestiones por resolverse. Hablando de este mercado regulado internacional, digamos que exista, le voy a poner un ejemplo para que vea todas estas paradojas. Si usted tiene como país un bono de carbono del mercado voluntario que va hasta el 2028, por ejemplo, ¿qué pasaría si en el 2025 arranca el mercado regulado que dice el Acuerdo de París? ¿Qué pasan con esos 3 años? ¿Cómo se cuentan? ¿Puede haber doble contabilidad? ¿Cuáles van a ser los estándares para que esa trazabilidad ahí tenga sentido? No tiene ningún sentido, Efra. La verdad es que me quedo pensando entonces, ¿para qué fue la convención de Kioto? ¿Para qué fue la de París? Como... Yo sé que es un proceso y lo estamos construyendo, pero entonces todos esos acuerdos que se hicieron en el 96, ¿quién 97. sabe qué va a pasar con ellos? En el 97, sí. En el 97, perdón. ¿Quién sabe qué va a pasar con ellos? Pues sí, digamos que de alguna otra manera empiezan a salir medidas o por lo menos posiciones para evitar un poquito lo de como todas estas disrupciones que puedan ocurrir. Entonces, por ejemplo, en la COP26 en Glasgow, Colombia firmó con otros países la Declaración para la Equidad en los Mercados de Carbono, que de hecho lo que buscan es como que la trazabilidad de estos certificados y de estos bonos pues sea justa, que la gente que está cuidando el bosque hasta el certificado, pues que verdaderamente respete esa equidad y el componente social. Es decir, sí avanza, pero todavía la cosa se ve lenta. Bueno, Efra, pues qué bueno que no es un tema apremiante ni nada. Pero yo no sé, ¿usted cómo ve esta vaina? Como que como uno se siente como cruzados de manos, pues, ¿qué hay que hacer? No sé. La verdad es que creo que igual... Al menos lo que sí toca hacer es tener una buena regulación, porque no existen herramientas buenas o malas. Es decir, un martillo puede usarse para colgar un cuadro o para matar a la suegra. Y lo único que cambió fue la intención del uso de esa herramienta. Entonces, hasta que no sepamos bien cómo usar los bonos de carbono, los certificados de Carbon Zero y todas estas cosas, pues a lo mejor sea bueno ser un poco escépticos y hacerle preguntas. Pero muchas veces también estos agentes económicos, si no son regulados de manera adecuada, no tienen los incentivos para ellos mismos autorregularse, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que van a buscar ellos? Siempre que les cueste lo menos posible. Y a veces, por intentar lograr ese tema de los menores costos, se van olvidando de aquellas salvaguardas que le he mencionado. Por ejemplo, de verdad acompañar a las comunidades en los procesos de negociación, o sea, no solamente explicarles qué es el mercado de carbono, sino darles herramientas, ¿no? Estar ahí para que la gente no se pueda aprovechar. Por ejemplo, esto de evitar a toda costa la doble contabilidad, garantizar esta trazabilidad de esos certificados, pensar en que las partes que participen no se lleven más de lo que les corresponde. Y pues en resumidas cuentas que no se venda aire caliente. El gran problema que puede llegar a tener, digamos, ese tema asociado a el uso indiscriminado de las compensaciones es garantizar la calidad de los certificados. Y ya dejando, digamos, el sarcasmo de lado, es que es muy difícil, porque si incluso dentro del Estado hay tantos ejemplos de corrupción, lograr generar unas regulaciones transparentes es un reto enorme. Sí, pues no sé, pues yo creo que ante eso, entonces, pues hay que seguir haciendo vainas como lo que hace este New Climate Institute de Berlín y como meterle el ojo como hace poder que básicamente maneja esta vaina y bueno, pues estar ahí. Y pues también hacer lo que hace este parche de Shots de Ciencia y es hablar al respecto con la gente que queremos, con nuestros amigos y darnos el espacio de cuestionar
y asegurarnos de que no estemos siendo greenwasheados, sino de hecho tomando acciones significativas. Exacto, así que pues nada, los que estén escuchando este episodio de este podcast, pues cuéntenos ustedes cómo se sienten al respecto y qué harían, qué pensarían, qué propuestas tendrían. Yo soy Efraín Rincón. Y yo, Ignacio Galán. Muchas gracias a todos nuestros invitados, a Carlos Eduardo Posada, a Camilo Ortega y a Juan José Bermúdez. Esto es Shots de Ciencia y nos vemos en la próxima. Este episodio fue producido y editado por Efraín Rincón. Ignacio Galán asistió a la edición. En Shots de Ciencia estamos Esteban Pardo, Ignacio Galán y yo, Efrito Refrito.